Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. A través de mi canal de YouTube, seguimos con los hábitos. Juntos vamos a seguir con buenos hábitos. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Por qué se inflama? Y porque se inflama somos vulnerables. Andar irritable, andar con dificultad para dormir, con falta de concentración, es por andar en estado de alerta. Andamos intoxicados de cortisol. Hoy vamos en busca de la felicidad. Felicidad es conectar con lo bueno que tiene cada día. Todos los días es lo que hay, cosas buenas y cosas malas. Y está claro que si no logramos conectar con lo bueno de cada día, es que algo anda mal en nosotros, algo pasa. Puede ser porque traemos una herida, miedos. Lo importante es detectarlo. Lo segundo es detectar si estamos intoxicados de cortisol por las adversidades que se nos presentan en el diario vivir. Empezar a solucionar con el deporte, ejercicios, liberan salir del estado de alerta para ir bajando los niveles de cortisol, respiraciones profundas, con mindfulness, con meditación, con yoga. La oración también nos ayuda, siempre y cuando lo hagamos con fe. Antes de empezar a realizar transformación interior, es necesario entendernos y comprendernos a nosotros mismos, que estamos intoxicados de cortisol, el por qué andamos intoxicados de cortisol. ¿Por qué? Porque andamos preocupados y eso nos pone en estado de alerta. Y el andar en estado de alerta se activa, se eleva el cortisol. Es normal la presencia de cortisol en nuestra sangre. Nos protege, nos pone en alerta ante una amenaza, ante un riesgo, nos ayuda a la supervivencia. Sube el cortisol, pero después baja. Dura unas cuantas horas elevado. Normalmente, recordando cómo funciona el cortisol por la noche, para dejarnos dormir, se encuentra bajito. Las primeras horas de la mañana se encuentran picos elevados de cortisol en la sangre para activarnos a trabajar y poco a poco va bajando en el transcurso del día. El problema es que andemos estresados, que andemos irritables, que andemos enfadados, que andemos preocupados. Y el andar en ese estado de angustia, desesperación, la mayor parte de nuestro tiempo, eso hace que nos intoxiquemos de cortisol. ¿Por qué? Porque ante ese estado de alerta permanente, el cortisol, en vez de que vaya bajando durante el día, se mantiene elevado hasta por la noche y es la causa de no dejarnos dormir. Es la causa de nuestro comportamiento irritable. Por esa razón, es importante, antes de empezar a trabajar con nuestro interior, comprender cómo funciona el cortisol dentro de nuestra sangre. Primero que nada, el cortisol lo que hace es inflama todo el organismo. La inflamación no es mala, ayuda. El problema es que se prolongue la inflamación y se empiezan a presentar toda clase de enfermedades inflamatorias, como sinusitis, faringitis, gastritis, colitis. Se inflama el cerebro, Alzheimer, artritis, conjuntivitis, todas las enfermedades que terminen en itis es inflamación. Tan solo con tener miedo nos impide pensar, entonces no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque sube con el miedo el cortisol y al cabo de unas horas empieza a bajar. Pero por miedo muchas veces nos cuesta trabajo ser empáticos. Sentimos que no entendemos a los demás
Y este sentimiento de temor, de miedo, es por la presencia elevada de cortisol. Esa presencia de elevado cortisol en nuestra sangre. Cuando nosotros tenemos este conocimiento, solo basta con ponerlo en práctica. En el momento que comprendemos el por qué nos pasa esto, el comprender es aliviar, es sanar, salir de ese estado de alerta para bajar los niveles de cortisol que tanto daño hace. Si permanece elevado en nuestra sangre, basta con observarnos cuando nos estamos enfermando mucho por inflamaciones, es porque andamos intoxicados de cortisol, por andar en estado de alerta y nuestro sistema inmunológico se debilita y el cuerpo empieza a inflamarse. ¿Cuál es nuestra cura? Dominar a la mente inconsciente con la conciencia despierta e iluminada. Gestionar nuestras emociones, Matea, vivirlas todas, miedo, alegría, tristeza, enojo, amor. De manera ondulada se viven las emociones, como montaña rusa, evitando que se aplanen y se prolonguen. ¿Por qué? Porque nuestras emociones deben ser onduladas y no planas. Por ejemplo, la tristeza es una emoción y hay que vivirla. Nos sirve para valorar la alegría. El problema es que se aplane, es que se prolongue la tristeza. Al prolongarse la tristeza por semanas, meses o años, aparece otra emoción, la depresión. Y si se prolonga la depresión, aparecen ideas suicidas. Ya cuando esté presente ya la depresión, requiere pues de tratamiento, requiere también de terapia de apoyo. Cuando se prolonga el tratamiento es con medicación. Por especialistas debe ser para evitar automedicarse, ya que suelen provocar adicción a los medicamentos antidepresivos. Solo utilizarlo por el tiempo que sea necesario, por lo regular de 3 a 6 meses dependiendo del caso. Nos damos cuenta que nos interrelacionamos con los demás. Las relaciones humanas, unas nos fortalecen y otras nos debilitan y nos hacen sentir vulnerables. ¿Cuándo somos vulnerables? Cuando no hemos sanado nuestras heridas de infancia. Ese es el termómetro, nuestra vulnerabilidad. Entonces es importante darnos cuenta que quien nos detona, quien nos mueve, nos hace sentir vulnerable. Lejos de enojarnos y molestarnos con la persona que nos abrió la herida, hay que agradecer esa sombra. ¿Por qué? Porque la podemos iluminar, trabajar desde adentro para sacarla del segundo nivel de la mente inconsciente, para que ya no nos haga más daño. Una por una podemos ir sacando, siempre y cuando la reconozcamos. Y solo la podemos trabajar cuando detone, cuando nos sentimos vulnerables. El reconocer que estamos mal, podemos hacer los cambios, transformarnos desde adentro. Erróneamente podemos pensar que los demás están mal y nosotros estamos bien. El pensar así no ayuda a trabajar nuestras heridas. Entonces recordemos que comprender es aliviar. Si no comprendemos, sufrimos innecesariamente. Siempre que nos comprendamos, nos vamos sintiendo aliviados. ¿Cómo nos damos cuenta que andamos mal? Cuando sentimos que el párpado del ojo nos tiembla, tics nerviosos, cuando tenemos pesadillas, cuando tenemos colitis, se nos adormecen las manos, cuando cuesta trabajo concentrarse, con síntomas de intoxicación por cortisol, también se cae el cabello. Hay cambios en la piel se tiende a arrugar, a resecar, sensación de opresión en el pecho, falta de aire, se modifica la microbiota.
de los intestinos, contracturas musculares, se alteran todas las hormonas y entonces aparece el insomnio, está uno irritable, todo nos afecta, todo molesta, tenemos angustia por estar preocupados. Cuando tenemos miedos, no podemos pensar ni concentrarnos bien. No se pueden tomar buenas decisiones. Todos estos sentimientos, si se prolongan, con el tiempo provocan tristeza y si avanza, provoca depresión. Y si no le ponemos freno a la depresión, avanza a la depresión profunda. La mayoría de las depresiones nacen de estar en estado de alerta prolongado y permanente. Entonces también tenemos una hormona amigable, prodigiosa con nosotros, que es la hormona de la oxitocina. Esta hormona se activa cuando andamos sintiéndonos tranquilos, en paz, cuando somos bondadosos, cuando somos generosos, cuando andamos abrazándonos con los demás, nos sentimos con bienestar, damos amor y nos sentimos satisfechos. Y eso equivale a estar en lo más cercano a la felicidad. La oxitocina es una hormona que se activa en el parto y en la lactancia. A mayor oxitocina, menos cortisol. Entonces nos damos cuenta que la oxitocina es el antídoto del cortisol. Ser conscientes de cómo la hormona cortisol ayuda o afecta al organismo. La hormona cortisol no tan solo está presente en el momento del parto y lactancia, sino que también se activa en momentos de vinculación con los demás. Por ejemplo, cuando andamos abrazándonos con las parejas, con los amigos, con los hermanos, con los conocidos, el gusto de estar vinculados, cuando hay contacto con los demás, cantando, bailando, sonriendo, siempre vamos a ver cómo se genera oxitocina, la hormona del bienestar, de la empatía. La gente es más simpática y empática. Los vínculos afectivos generan oxitocina. Sucede que puede pasar desapercibido el hecho de andar estresados y no vemos, no palpamos, no nos conmovemos, aun cuando que estén personas a nuestro alrededor pidiéndonos ayuda y no las vemos, no nos damos cuenta. El estrés no permite ser empáticos ni generosos. Es más, ni vemos alrededor de nosotros. Andamos en nuestro mundo con tristeza, estresados, angustiados y hasta con miedos. Todo lo contrario, cuando andamos por la calle, andamos tranquilos, con sensación de bienestar, podemos darnos cuenta claramente de las personas a nuestro alrededor y somos empáticos, compasivos y generosos y como recompensa nos da sensación placentera de bienestar, algo muy cercano a la felicidad. ¿Qué pasa en una sociedad inflamada por intoxicación por cortisol? Ya no nada más es una persona, sino varias personas, una sociedad entera en el mundo exterior. Es como una pandemia donde el estrés ha elevado los niveles de cortisol y andamos inflamados, enfermos, todo por no saber cómo funcionamos. Porque estoy segura, sin temor a equivocarme, el tener estos conocimientos del cortisol y de oxitocina, tendríamos un mundo más feliz y saludable. No digo que libre de estrés y pura felicidad, sino que el hecho de poner en práctica estos conocimientos con cambios de hábitos habituales, tendríamos la oportunidad de gestionar adecuadamente nuestras emociones con principios, valores y amor. Hacemos
maravillas con nuestras vidas, ser más honestos, generosos, bondadosos, solidarios, alegres, empáticos, vínculos afectivos, porque muchas veces andamos apagados en empatía, andamos apagados en generosidad, en bondad, y nos conviene despertar a ese gigante dormido para elevar la hormona de la felicidad. Simplemente con poner en práctica los valores con amor, abrazos, bendiciones, bondad, generosidad, se nos eleva la oxitocina. Es lo más cercano a la felicidad. Conclusión, analicemos cómo estamos últimamente. Si nos damos cuenta que estamos intoxicados de cortisol por los síntomas físicos y psicológicos y de conducta, menos empáticos, menos generosos, me cuesta ayudar a las personas que me rodean, se me cae el cabello, estamos más irritables, enfadados, nerviosos, estresados, angustiados. Parte de este egoísmo es por estar intoxicados de cortisol. ¿Cuál es nuestra cura? Dominar a la mente inconsciente. ¿Y cómo la podemos lograr? Reestructurando nuestra mente inconsciente, haciéndonos conscientes de lo que nos conviene transformar, un trabajo interior, poniendo en práctica lo que todos y todas tenemos, herramientas, fortalezas humanas, nuestros principios, valores y amor. ¿Cómo son los vínculos afectivos? Cambiar nuestra jeta por una sonrisa, por ejemplo, los abrazos, las bendiciones, el ser generosos, ser honestos, ser humildes, bondadosos, ser solidarios, comprensivos. Tan solo con nuestros valores, con amor, nos sentimos ya con bienestar, paz y tranquilidad, armonía, lo más cercano a la felicidad. Tenemos otra hormona, testosterona, tanto en la mujer como en el hombre, es la hormona que se encarga de la energía y de la libido. En el hombre a mayor testosterona, menos oxitocina. Por lo tanto, entender esto es muy importante. El hombre es la energía, es la fuerza, la mujer acoge, la mujer abraza. Es más sentimental la mujer porque tiene más oxitocina que el hombre. La mujer cuida los lazos afectivos. Por eso, las hormonas son clave para entender esto. La paternidad genera en el hombre más oxitocina y bajan los niveles de testosterona. De repente son más cercanos a la familia, a los hombres, cuidan más, vemos cómo influye en nuestra forma de ser. A veces las mujeres tienen más testosterona, tienen más vello, por ejemplo. Entre más vayamos comprendiendo nuestro organismo, nos vamos sintiendo más aliviados, nos sentimos muchísimo mejor. Cuestionarnos siempre por qué estamos intoxicados de cortisol. ¿Es porque no duermo bien? ¿Es por mi forma de ser? ¿Es por las circunstancias que me rodean? ¿Es por alguna herida que impide disfrutar el día a día? ¿Cómo podemos gestionar nuestra oxitocina? Con vías de escape. Podemos cantar, podemos bailar, podemos abrazar a alguien, jugar con mascotas, hacer lo que nos apasiona. Reunión con amigos, escuchar a las personas con cariño atentamente y sabemos que está intoxicado de cortisol y las queremos ayudar sin presencia de los aparatos electrónicos. Y entonces es una maravilla lograr bajar los niveles de cortisol y elevar los niveles de oxitocina. Hacemos que todo nos funcione adecuadamente, sin que nosotros hagamos nada. Nuestros intestinos, nuestros riñones, el páncreas, nuestro cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado funcionan excelentemente bien. Se transmite nuestro bienestar al cerebro y lo toma como que el peligro ya ha pasado.
y se comunica interiormente con el corazón, con los pulmones, con los intestinos, con el páncreas, con el hígado. Funcionan excelentemente bien. Ante una amenaza, en estado de alerta, nuestra respiración se acelera e hiperventilamos y aparece taquicardia. Esto sucede como mecanismo de defensa. Hiperventilamos para meter oxígeno a los pulmones. Entonces entra más oxígeno del que necesitamos y empezamos a sentir sensación de ahogo. Si sabemos ya respirar, aunque estemos ante una amenaza, podemos dosificar nuestra respiración pausada. Al respirar adecuadamente, favorece la relajación muscular para que el organismo funcione bien. El agua fría, el cantar, el reírse a carcajadas, hasta doler el estómago de reír, ayuda a respirar adecuadamente, favorece la respiración. Cuando entramos en miedo, en ataque de pánico, es natural que suba el cortisol. También sube en la lactancia y durante el parto, porque ahí en esos momentos se segrega más oxitocina y a mayor oxitocina, menos cortisol. A mayor cortisol, menos oxitocina. Como conclusión, no estamos determinados por las hormonas, pero sí nos influyen. Lo importante es comprender cómo funcionan, porque afortunadamente somos seres racionales. Entonces somos capaces, con esta sabiduría poderosa, cambiar, dominar nosotros a la mente inconsciente y no la mente inconsciente a nosotros. Claro que cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque la mente inconsciente, como tiene programas mentales, información almacenada que le fue dada como cierta, la mente inconsciente la defiende y está en su zona de confort, tomando en cuenta que a la mente es perezosa, no le gusta trabajar. Cuesta más trabajo convencer a la mente inconsciente, pero si nosotros trabajamos bien desde la conciencia despierta e iluminada, recordando que la mente inconsciente todo nos cree y de esa manera podemos ir recodificando, reciclando, metiendo nueva información y sacando del segundo nivel de la mente inconsciente la información que ya no nos es útil. Esos programas mentales que traemos desde la infancia. Información, etiquetas, prejuicios, supersticiones, pensamientos jodidos, traumas, heridas de la infancia. Entonces, una vez que hagamos el trabajo interior con nuestra conciencia, el resultado es que nuestra voz interior se vuelve nuestra amiga y deja de ser nuestra enemiga. La oxitocina no solamente tiene que ver con el momento del parto y lactancia, sino que también tiene que ver en muchos momentos de nuestra existencia. Mucho tiene que ver con los vínculos afectivos, con la empatía. A mayor oxitocina, mayor empatía con la interrelación con las personas, tiene que ver con los abrazos, con las reuniones con amigos, con el cantar, bailar, poesías, escuchar música, cuando hay contacto hasta visual o físico o verbal con los demás, entonces aparece la elevación de la oxitocina, que es la hormona del bienestar, es la hormona de la felicidad. Regresando a la hormona del estrés, si de repente andamos intoxicados de cortisol por andar preocupados, ansiosos, angustiados, miedosos, nerviosos, nos mantenemos en un estado de alerta con picos de cortisol y como consecuencia inflamados y nos empezamos a enfermar. Y todo por desconocimiento de que está en nuestras manos poder salir del estado de alerta.
Es normal y natural que se nos eleve el cortisol ante una amenaza para la vida, ya que el organismo nos prepara para la supervivencia. Y después del evento traumático van bajando los niveles de cortisol, pero no de inmediato bajan. Por eso después de un subidón de cortisol andamos todavía como miedosos, nerviosos y hasta irritables, enfadados. Con pensamientos pesimistas atraemos más de lo mismo. En ese estado de estrés no podemos ser solidarios, sino todo lo contrario. Nos volvemos deshonestos, malagradecidos, traicioneros, mentirosos. Si no sabemos controlar, si no sabemos gestionar nuestras emociones, vamos bajando poco a poco los niveles de cortisol con el antídoto que es la oxitocina. Y sabemos qué hacer para subir los niveles de oxitocina, tan solo siendo conscientes de atraer pensamientos de optimismo, siendo agradecidos, siendo generosos, bondadosos, solidarios, honestos, humildes. Tan solo ponemos en práctica nuestros valores, principios y amor. Nos da como resultado sentimientos de alegría, paz interior, tranquilidad, armonía, amor. Nos pone en un estado compasivo y nos da satisfacción que se acerca mucho a la felicidad. Lo que está sucediendo después de una pandemia dejó consecuencias. Una sociedad intoxicada con cortisol. Es una sociedad inflamada. Personas miedosas con incertidumbre, sin empatía, con incertidumbre. No nos queda más que subir los niveles de oxitocina para ir saliendo de la intoxicación por cortisol. La presencia de hormonas mucho tiene que ver con las circunstancias de la vida. Por ejemplo, un hombre casado sostiene buenos niveles de oxitocina y se ha visto que si este mismo hombre se divorcia, bajan los niveles de oxitocina y aumentan los niveles de testosterona. Entonces, si nos vamos entendiendo y comprendiendo cómo funciona nuestro organismo, cómo son mis relaciones humanas, cómo se une la mente y el cuerpo. Nos vamos sintiendo mucho mejor. ¿Por qué? Porque comprender es aliviar, porque si no nos comprendemos, entonces somos y seremos esclavos de las situaciones, seremos esclavos de las emociones, seremos esclavos de los impulsos, de las circunstancias. Entonces vamos entendiendo por qué tenemos miedos. No podemos pensar, respondemos por impulso, por lo que dicen los demás. Un ejemplo nos pasó a todos durante la pandemia. Andábamos y respondiendo con miedo, andábamos menos empáticos, andábamos molestos, irritables, angustiados, estresados, todo proveniente de estar intoxicados de cortisol. Empezamos a entendernos y comprendernos el por qué el sistema inmunológico se activa para hacer frente a una amenaza que recibe el organismo. Aparece toda clase de inflamación y es bueno que se inflame, no regula ante un ataque, solo en esos momentos de amenaza. Porque el problema surge cuando andamos estresados, cuando nos angustiamos y andamos con miedo durante el mayor tiempo. Entonces la hormona del cortisol permanece elevada y nos intoxicamos de cortisol, nos inflamamos y nos enfermamos. Andamos respondiendo mal, no empatizamos, tenemos tics nerviosos, pesadillas, insomnio, se nos inflaman los intestinos y todos los itis aparecen, colitis, gastritis, artritis. Entonces también empezamos a comprender a los demás, entendemos y comprendemos por qué la relación con los demás son de una manera u otra. Porque si uno no se comprende, sufrimos innecesariamente y nos cuestionamos y nos cuestionamos. Muy bien, yo sí sé por qué estoy intoxicado de cortisol. Es por mi forma de ser
Y es también porque no duermo, y es por las circunstancias que me rodean, es por una herida no sanada, es por temor a contagiarme durante la pandemia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sabemos que la felicidad es conectar con lo bueno que tiene cada día? El día siempre tiene cosas buenas y cosas malas. Conectemos con las cosas buenas, salgamos del modo alerta, con las herramientas, fortalezas humanas que sí tenemos, ejercicios, mindfulness, oración, yoga, respiraciones profundas, abrazos. Eso hace que aparezca la otra hormona, el antídoto contra el cortisol. Es la hormona del bienestar, de la felicidad, la oxitocina. A mayor oxitocina, menos cortisol. Lo normal es que ante el miedo, ante la amenaza, suba el cortisol y al cabo de un rato vaya bajando. Lo malo es que se quede instalado el cortisol con nosotros por andar estresados, por andar ansiosos, por andar angustiados, por andar miedosos y no nos demos cuenta. Muy fácil. Cuando nos desconectamos de nuestro ser interior y andamos inflamados, respondiendo sin empatía, andamos quejumbrosos, de todo nos quejamos, andamos irritables, durmiendo mal, el cuerpo se inflama, andamos inflamados, enfermos, andamos intoxicados de cortisol, andamos en la sombra, nada más no vemos la luz. Se ha vuelto una pandemia en este siglo XXI que andemos inflamados la mayoría de las personas. Y la pregunta es el por qué nos enfermamos. Nos queda bastante claro, por miedos, por heridas no sanadas, por estrés.